Quiero pedirles, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Nehemías. En el capítulo número 8 vamos a estar meditando en este pasaje, extrayendo de él algunas enseñanzas bíblicas, de tal manera que podamos aplicarlas a nuestras propias vidas, a las familias, a cada uno de nosotros, de manera individual, personal, pero también a manera de la congregación, tener la oportunidad de aplicarlas. El libro de Nehemías en el capítulo número 8. Hermanos, este libro de Nehemías, para quienes hemos tenido la oportunidad de leerlo en más de alguna oportunidad, encontramos ahí un reto enorme para este hombre de nombre Nehemías, quien se dedicó a la reconstrucción de los muros de Jerusalén, porque como encontramos en los primeros capítulos, la ciudad estaba derribada. Le dan una mala noticia, hay apenas un remanente que ha quedado por ahí disperso de todo el grueso o el número entero de los hijos de Israel. Pero aún a pesar de todas las situaciones difíciles que Nehemías tuvo que pasar, halló gracia ante los ojos del rey a quien él servía como copero. Eso lo encontramos en este libro. El rey se llamaba Artajerjes. Él le pide ayuda, le da todo lo necesario para la reconstrucción y leemos que en 52 días permite Dios que haga la restauración de los muros. Pero también encontramos en este pasaje que vamos a leer ahora una restauración espiritual. Y es sobre esto que quiero que compartamos hoy bajo el tema cuando la palabra de Dios te da entendimiento. Así que vamos a leer allí, hermanos. Esdras capítulo número 8 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis,
porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Oremos. Padre, qué bueno es, Señor, que nos permites un tiempo como este. Nos permites, Señor, venir a tu casa. Estamos dispuestos a escucharte, a hablar a ti. Hemos preparado, Señor, nuestro corazón, hemos preparado nuestra mente para recibir tu palabra. Y en esta mañana, Señor, venimos delante de ti para que seas tú hablando a nuestras vidas. Habla, Señor, a nuestros propios corazones, que no estemos pensando nosotros en regalar este mensaje, sino más bien apropiarnos nosotros de él. Queremos escudriñar tu palabra, queremos hallar en ella estas verdades que están escritas para nuestra enseñanza. Queremos, Señor, hacer una aplicación real y práctica en nuestra propia vida. De tal manera, Señor, que esto pueda ser evidenciado por el resto de personas a nuestro alrededor. Nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, nuestros vecinos, gente alrededor nuestro pueda entender que algo está sucediendo en nuestras vidas. Señor, que sea tu palabra hablándonos hoy. No mis pensamientos, no mis deseos, pero sí, Señor, tu propia palabra sea expuesta hoy en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hermanos, como bien decía al principio, en este libro de Nehemías encontramos todas estas verdades, una historia de restauración en términos físicos, como ya dije, pero también una historia de restauración en términos espirituales. Hermanos, comenzamos a ver desde el versículo número 1 y quiero que vayamos versículo por versículo viendo qué es lo que está allí escrito para nosotros. Y en primer lugar, hermanos, encuentro, y usted lo puede ver allí en su escritura, en la Biblia, Nehemías 8:1, que se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Se juntó como un solo hombre con un único propósito, con un único objetivo, y es que le piden a Esdras, el escriba, que llevase o que les mostrase el libro de la ley de Moisés, y ellos saben que ese libro de la ley de Moisés es la propia palabra de Jehová escrita, dada a ellos. La pregunta que nos hacemos, hermanos, para nuestro aprendizaje es: ¿y por qué se juntó como uno? ¿Cuál era ese deseo? ¿Cuál era ese anhelo? Hermanos, encontramos al menos 8 referencias en la Escritura acerca de esta frase única, acerca de que se reúne el pueblo como un solo hombre. Y quiero que lo veamos para que tengamos una referencia y la importancia de esta. Vámonos unas páginas atrás, al libro de Esdras. Esdras, en el capítulo, por ejemplo, en el capítulo número 3 y versículo 1. El subtítulo de este capítulo es la restauración del altar y del culto. Esto no tiene nada que ver con algo físico, tiene que ver con algo espiritual. El altar y el culto. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en sus ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Esa es una referencia que encontramos en Esdras acerca de esta unidad de este pueblo. Quiere decir que el pueblo se había reunido con el objetivo de restaurar el altar y además de restaurar el culto. Vámonos al versículo 9, siempre del capítulo 3. Jesúa, también sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos de Judá, como un solo hombre, asistían
para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Nadab y sus hijos y sus hermanos levitas. Ellos se unen como un solo hombre, dice el versículo 9, para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, es decir, para animarlos. Esta es la segunda referencia que encontramos sobre esta frase de que el pueblo estaba unido como un solo hombre. El énfasis entonces, hermanos, en esta frase es que como un solo hombre da la idea de que ellos están puestos de acuerdo para alcanzar un objetivo, para alcanzar una meta, en este caso la restauración del altar y del culto, y además de animar a los que están trabajando. La pregunta que nos podemos hacer nosotros es, hermanos, y cuando nosotros nos reunimos en la casa de Dios, o sea, en este lugar, ¿cómo venimos? ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Qué pensamos? ¿Qué anhelamos? ¿Venimos como un solo hombre dispuestos a recibir el mensaje de Dios? ¿O cada uno de nosotros viene por separado sin el más mínimo interés de tener una unidad espiritual como Dios quiere que la tengamos? En el Salmo 133 encontramos la siguiente expresión: mirad cuán bueno y cuán delicioso es, dice el versículo, habitar los hermanos en pleito, ¿verdad que así dice? No dice así. ¿Cómo dice? Habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos en armonía. Hermanos, y el deseo mismo de Jesucristo para con sus discípulos en Juan capítulo 17, versículos 21 y 23 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. El anhelo y el deseo de Jesús para con sus discípulos, pero en una extensión, hermanos, para nosotros, es que seamos uno. Es que seamos uno en pensamiento, seamos uno en nuestro corazón. Hermanos, que cuando en la iglesia se nos diga va a haber algo, vamos a hacer una actividad, en lugar de decir, no, esa actividad no me gusta, por decir algo, o yo no asisto, que eso lo hagan otros. En lugar de decir eso, debería de decir la iglesia entera: estamos de acuerdo porque así lo dice el Señor. Y estar en una unidad de tal manera que, hermanos, como dice el pasaje que estoy leyendo en Juan, para que el mundo crea que tú me enviaste. El anhelo y el deseo de Jesús para con sus discípulos, pero también para con nosotros. No solo el simple hecho de tener unidad entre nosotros, hermanos, sino también que esta unidad sea reflejada allá afuera. Amén. Que esta unidad sea vista allá afuera. Que quienes están mirándonos a nosotros constantemente, nuestros amigos, nuestros vecinos, puedan decir: allí hay unidad. Allí hay realmente un solo sentir. Ellos tienen un solo pensamiento, anhelan una misma cosa. Esa era la expresión y el deseo de Jesucristo para con sus discípulos. Y por eso en este versículo que estamos leyendo en Nehemías, encontramos que el pueblo decide reunirse como un solo hombre. Pudiéramos decir en un solo corazón, en una sola mente, con un único propósito. Y el propósito lo encontramos en la parte final del versículo 1. Ellos piden que Esdras les lleve la ley de Moisés. Y ellos reconocen que esa ley es lo que Jehová había dado a Israel. El anhelo, hermanos, suyo y mío, de poder tener la exposición de su palabra, y cuando venimos, tener la oportunidad de abrir la Escritura y permitir que ella sea la que nos hable a lo más profundo de nuestro corazón.
Este lugar, hermano, el púlpito en las iglesias, debe ser usado para la exposición de su palabra. Y no, hermanos, para hablar de otros temas, de economía, de política, o venir a contar chistes. El anhelo suyo y mío, hermanos, puestos de acuerdo, debería ser: por favor, compartan la palabra. Por favor, abran la palabra. Que los predicadores, que los pastores estemos comprometidos todo el tiempo, hermanos, para abrir la Escritura y permitir que ella hable a nuestro corazón, pero que también hable a sus corazones. El deseo de este pueblo era escuchar la ley de Moisés, y ellos dicen: es la ley que Jehová había dado a Israel. Entendían el valor que tenía en sí la ley. No era un invento de alguien. No dice es la ley que Moisés se inventó, sino dicen que es la ley que Jehová había dado. De tal manera que, hermanos, nosotros cuando venimos a este lugar, a su casa, a su iglesia, o nos reunimos en nuestras casas y decidimos tomar un tiempo aparte y anhelamos abrir la Escritura y permitir que ella nos hable, hermanos, eso es lo que juntos debemos hacer: permitir que se nos hable la palabra de Dios. En el versículo 12 encontramos que el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Esdras, un hombre que había sido destinado para eso, y quiero que lo vea usted, léalo por favor. Esdras 7:10, abra su Biblia, hermano. Esdras 7:10, léalo por favor. Esdras 7:10 dice: porque Esdras había preparado su corazón. Él se había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. El pueblo de Israel estaba pidiéndole a alguien que se había preparado con tiempo, que había destinado su corazón para eso, había inquirido en la ley, es decir, había escudriñado en su palabra a lo que tenían hasta ese entonces, la ley de Dios. Nehemías había apartado su corazón para eso, no solamente para el hecho de decir: la voy a leer y ahí voy a ver qué me sale. Las palabras inquirir en la ley son más profundas. Inquirir es: había buscado, había leído una y otra vez, había buscado versículos que se cruzaban, que podían dar soporte a una idea, había inquirido en la ley de Jehová, pero también la cumplía. Y ese es un reto enorme para todos, hermanos. Y yo he dicho esto en otras oportunidades: el mayor reto que tenemos todos en la vida, si hablamos de aspectos académicos, el mayor reto es llevar a la práctica lo que hemos aprendido. Y es que los libros y la teoría suenan bien. Lo difícil es ponerlo en práctica. Lo difícil es llevarlo y llevarlo a la realidad y ver si esa teoría realmente nos sirve y funciona. El sacerdote Esdras había inquirido en la ley de Jehová para cumplirla. Y también dice: para enseñar en Israel sus estatutos y también sus decretos. Hermanos, este pueblo reunido como un hombre le están pidiendo a la persona indicada que abra la Escritura. Un hombre que se había preparado desde hacía mucho tiempo, justamente para hacer entender y para explicar la Escritura. Es un reto para nosotros, hermanos, tener la oportunidad de abrir su palabra, tener la oportunidad de leer en ella y permitir que ella hable a nuestro propio corazón. Es un reto que usted y yo tenemos, hermano, no solamente para un día a la semana, sino
todo el tiempo de nuestras vidas, hermanos, lo que Dios permita que tengamos, que vivamos, lo que debemos hacer, hermanos, es decirle a Dios: háblame a través de tu palabra, quiero entenderla, quiero ponerla en práctica, que es lo más difícil, y también quiero enseñarla. Dice el versículo número 3: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. 6 horas leyendo, desde las 6 de la mañana hasta el mediodía. Leyó las escrituras. Hermano, me gusta esta frase, porque la idea de las iglesias no es, hermanos, que se nos venga a hablar de otra cosa, sino de la palabra de Dios. Y Esdras sabía hacerlo y abrió el libro delante de ellos desde las 6 de la mañana hasta el mediodía. Y la frase siguiente es muy importante que la retomemos: en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender. Pudiéramos decir de hombres, mujeres y de niños que lograban entender. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Es porque sencillamente encontramos una referencia bíblica nosotros en la segunda carta de Timoteo 3:15. Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: y que desde la niñez, le dice, has sabido las escrituras. Timoteo había sido instruido por su mamá y por su abuela en las sagradas escrituras desde la niñez. Por lo tanto, hermanos, no estamos lejos o desviados nosotros de tener en la iglesia por separación de clases, para que por distintas edades los maestros se preparen y compartan la palabra de Dios a los niños. Porque lo que vemos en este versículo de Timoteo 3:15 es que Timoteo desde la niñez, dice, has sabido las sagradas escrituras. No está diciendo desde la niñez las has oído, sino las has sabido. Va más allá, es decir, Timoteo había tenido la oportunidad de haber sido instruido en casa, con su mamá, con su abuela, en las sagradas escrituras, y las conocía. Y termina diciendo este versículo: las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, hermanos, que es en Cristo Jesús. Amén. La fe que es en Cristo Jesús. Timoteo la sabía desde su niñez. Por eso este versículo, hermanos, que encontramos acá en Nehemías, dice, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender. Y mire la actitud de este grupo de personas. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Es una actitud de cada uno, hermanos. ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi postura ante la escritura? ¿Cuál es nuestra posición frente al expositor, frente a la exposición de su palabra? ¿Cómo es? De acuerdo a este versículo, los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y aquí, hermanos, no se trata de qué tan habilidoso sea el expositor, de qué tan hábil sea para mantener su atención, o si habla fuerte o si habla suave, si duerme o no a las personas. Aquí es qué efecto tiene la palabra de Dios en su vida y en la mía. ¿Qué efecto tiene la palabra de Dios en nosotros? 6 horas leyendo, hermano, no quiere decir que los mensajes van a ser de 6 horas. No está diciendo, y así como son de 6 horas en esta vez, así van a ser los mensajes. No podemos. No me va a dar la garganta, hermano. Mejor nos vamos, dice. 30 minutos, 45 máximo, y nos vamos. Pero en este lugar, en este momento, en esta situación, fueron 6 horas.
Y esas 6 horas, hermano, el pueblo estuvo con los oídos atentos. Dice el versículo número 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, es decir, habían adecuado el lugar. ¿Sabe? Algo que no les mencioné, pero ahí encontramos en Esdras 7:66, el número de las personas, 42.360. Sus siervos, 7.337 y 245 cantores y cantoras. Esdras 7:66 y 67. Ese es el número que están reunidos como un solo hombre, 42.360 personas. Y todos estaban atentos, hermano. Aquí apenas habemos unos cuantos. Ya no digamos más de 40.000 personas. Lógicamente, todos estos hombres que aparecen al lado derecho y al lado izquierdo de Esdras eran personas que le estaban ayudando a enseñar la escritura. Ya lo vamos a ver. Abrió pues, en el versículo número 5, abrió pues Esdras nuevamente el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió nuevamente, todo el pueblo estuvo atento. Su atención, por favor. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Hermanos, la actitud de estas personas ante la exposición de su palabra era una actitud de adoración, de alabanza, de humillación. Ellos estaban ante la misma presencia de Dios, escuchando la palabra escrita, escuchando lo que tenían hasta ese momento, y lo menos que podían hacer era expresar dentro de su corazón lo que había, y decían, diciendo: tiene razón este hombre de bendecir a Jehová, Dios grande, por lo tanto decimos amén, amén. De tal manera que no se sienta cohibido o restringido usted, si usted quiere decir amén a algo cuando lo escuche, que crea que sea del Señor. Amén. Amén, amén. Lo dice 2 veces. Amén, amén. Además, alzan sus manos, hermanos. No es malo levantar sus manos. No es malo. Y podemos hacerlo con toda libertad. El hecho de expresar lo que tenemos al entender la Escritura, hermanos, es que esto nos motiva a decir amén, amén, así es. Alzamos nuestras manos. También hay una humillación y una adoración a Jehová. Dice el versículo: inclinados a tierra, reconociendo delante de Dios la condición de cada uno de ellos. Como resultado entonces de la lectura y la oración de Esdras al bendecir a Jehová, el pueblo reaccionó inmediatamente con expresiones de alabanza, de humillación y de adoración. Lo cual es lo que nos sucede a nosotros, hermanos. Amén. Quiero pedirles que vayan rápidamente al libro de Zacarías. Voy a hacer un paréntesis y compartir con ustedes eso. Vamos al libro de Zacarías, rápidamente, un paréntesis. Capítulo número 3. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Mire la escena. Ahí estaba Satanás juntamente con Jehová, viendo al sacerdote Josué, pero Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Dice la Escritura: para acusarle. Mire cómo va. Y dijo Jehová a Satanás. Jehová le dice a Satanás: Jehová te reprenda.
Jehová le dice, Jehová te reprenda. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido con vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¡Qué alegría! No importa si Satanás está allí acusándonos, Dios, hermanos, le ha dado a usted y me ha dado a mí una ropa nueva. Y así como le dijo a este profeta, mira que he quitado de ti tu pecado, hermanos. Y Dios le ha quitado a usted el pecado y me lo ha quitado a mí. Y he querido hacer este paréntesis justamente, hermanos, para hacer referencia a que cuando entendemos la Escritura, deben nacer de nuestro corazón expresiones de alabanza, de humillación y de adoración. ¿No le da placer, hermanos, saber que Dios ha quitado sus ropas viles? Amén. Y le ha dado ropa nueva. Y Él mismo le dice, he quitado tu pecado. Y no leímos lo demás, pero inmediatamente después le da una ordenanza. Te pido entonces, como ya quité tu pecado, que te mantengas firme conmigo. Eso es lo que le termina diciendo Dios. Debería entonces haber una expresión de alabanza, de humillación y de adoración cada vez que nos encontramos, hermanos, con verdades bíblicas. Mira el versículo número 7. Los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, estos que están aquí, dice, hacían entender al pueblo la ley. Esto, hermanos, pudiéramos decir, ¿qué oportunidad tenemos para que otros vengan, comprendan las Escrituras, las estudien y también tengan la oportunidad de explicarlas al pueblo, de dar la explicación, de hacer entender al pueblo la ley? Y por eso es que se necesita, hermanos, dentro de las iglesias que haya cada vez más predicadores que decidan usar la palabra de Dios para predicar. Y no que vengan a hablar de otras cosas. Estos hombres hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo, una vez más, estaba atento en su lugar. 40,000 personas atentas a la explicación de la ley, les estaban haciendo entender la ley. Versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios, ¿cómo dice, hermanos? Claramente. O sea, hermanos, la palabra de Dios no es confusa, hermano. La palabra de Dios es clara, es entendible. No hay nada oculto en ella, hermanos, de tal manera que digamos, si quiero ver qué es lo que hay oculto aquí. La palabra de Dios, ellos dicen, la leían claramente. No solo era clara, sino que también ponían el sentido, hermanos. Y qué importante es que cuando estemos ante la lectura de la palabra, digamos, Señor, ¿y qué me quieres decir con esta frase? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué debo hacer? ¿Debo hacer cambios? ¿O los cambios los tiene que hacer otro? ¿Los hago yo? Hay un pecado en mí. ¿Qué me estás diciendo? Quiero ponerle el sentido a lo que estoy leyendo. Quiero entender. Y mire cómo dice, leían claramente, ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y ese es el propósito y objetivo nuestro. No es venir y hablar confusiones y que usted cuando se vaya aquí a saber qué quiso decir. Sino que cuando salgamos de este lugar, hermanos, realmente vayamos edificados en él.
edificados en Él, de que hemos escuchado la Escritura, que hemos aprendido, que la hemos entendido, que ha sido clara, que hemos puesto el sentido. Mire el 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas hacían entender al pueblo. Nuevamente, la capacidad para poder dar a conocer la Escritura. Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis. Y mira, esta expresión es muy importante, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Hermanos, ¿qué causa en usted, qué causa en mí leer la Escritura, escuchar la Escritura? Hermanos, lo más seguro es que al ir leyendo, póngase en ese momento 6 horas leyendo. En un momento determinado se toparon con algo en la Escritura que ellos no estaban haciendo. Ellos se encontraron y dijeron, esto no lo hemos hecho. Dios dice que haga esto, pero yo no lo he hecho. Y entonces hay en su interior, hermanos, una tristeza, porque habían comprendido que no habían estado obrando como Dios quería que obraran. Y como resultado de entender la palabra, entonces viene un llanto. Y hay un llanto de dolor. Dice, lloraba oyendo las palabras de la ley. Y es ese el resultado, hermanos, en nuestras vidas, cuando comprendemos la palabra de Dios. Amén. Cuando esta llega a ser una realidad en su corazón. Cuando usted dice, me he equivocado. Me he equivocado. No he estado haciendo como Dios quiere que haga. No he estado viviendo como Dios quiere que viva. Por lo tanto, hay en mi interior un cambio. Hay en mi interior un arrepentimiento. Charles Spurgeon decía, el propósito de la ley de Dios es la de guiar al pecador a la fe en Cristo. Eso era lo que estaba sucediendo con la gente, al entender su realidad, a mostrarle la imposibilidad de que haya otro camino. La ley nos muestra que somos pecadores. Amén, hermanos. Y a raíz de eso podemos reconocer que solamente Dios puede a nosotros transformarnos. Todo el pueblo lloraba, dice la Escritura. Lo más seguro es que habían logrado entender que sus vidas no eran conforme a la ley de Dios. Por lo tanto, había allí un dolor y un sufrimiento. Versículo 10. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, es día santo y no os entristezcáis. Mira el 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría. Lea por favor la frase. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Cuando Dios nos da entendimiento de su palabra, cuando logramos entender, hermanos, nosotros en nuestra vida, en su vida, de manera normal, de manera natural, debería de haber una felicidad. Y si bien es cierto, lo que estaban compartiendo era una comida física, mandarse porciones, hermanos, pudiéramos nosotros decir, cuando usted entiende un versículo y lo hace suyo, dice, yo este versículo quiero compartírselo a alguien más. Y hace uso de sus redes sociales y se lo comparte a alguien y le dice, mira, esto aprendí ahora en la palabra de Dios. Dios dice esto. Y hay alegría y gozo en nuestro interior porque hemos aprendido la palabra
que se nos ha enseñado. Al menos, hermanos, así debería ser nuestra actitud. Al menos así debería ser nuestra actitud ante el entendimiento de su palabra. Hermanos, y como si esto no fuera suficiente, mire el 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, o sea, los padres, los líderes. Se reúnen los sacerdotes, los levitas, con Esdras el escriba. Nuevamente, ¿para qué se reúnen? ¿Para qué dice? Para entender nuevamente las palabras de la ley. Había un anhelo y un deseo profundo de todos estos hombres, de todos estos sacerdotes, de los levitas, nuevamente de seguir aprendiendo en la palabra de Dios. O sea, ellos no estuvieron diciendo, vamos a ver si alguna vez se abre el seminario o algún grupo de estudio. Inmediatamente después deciden ir, buscan al sacerdote con el propósito de lograr entender las escrituras. Y mira el 14, lo que estaba diciendo anteriormente. Hallaron escrito en la ley de Jehová que había mandado por manos de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos. Y mira el 17, me salto uno, dice, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó. Porque, desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, ojo, no habían hecho así. Y eso era lo que les dolía. No habían hecho caso a la ley de Dios. No habían hecho así en Israel. Pero se confrontan con la escritura. Hay un cambio. Y todos comienzan a buscar y a anhelar, entender cada vez más las escrituras. Quisiera nada más leerle algunas conclusiones rápidamente. Cuando hay un anhelo por la palabra de Dios, nuestro corazón debe estar inclinado a escudriñar las escrituras. Además de ser un mandato de Jesús en Juan 5:39, ¿qué nos dice Juan 5:39? Escudriñad las escrituras. No nos dice, si quieren, léanla. Si tienen tiempo, léanla. Si tienen ganas, léanla. El mensaje es claro y directo. Escudriñad las escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y además, ellas son las que dan testimonio de mí. Si queremos conocer cada día más a Jesús, ¿qué debemos hacer? Escudriñar la escritura. En ella vamos a encontrar lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo, cómo actuó en determinadas circunstancias. Juan 5:39, escudriñad las escrituras. El deseo de escuchar la voz de Dios cada día debe motivarnos a leer claramente, poniendo el sentido en lo que leemos. La palabra de Dios no es de interpretación privada, dice 2 de Pedro 1:20-21. No es de interpretación privada, o sea, no solo es un grupo selecto que puede entender. No, hermanos, todos podemos entenderla. Entender las escrituras produce entonces una alabanza, una humillación y una adoración a Dios cuando entendemos su palabra. Necesitamos oír la palabra de Dios expuesta siempre en cada mensaje que escuchamos. Que los pastores, que los predicadores estén ocupados en conocer más y más a Dios, en escudriñarla, en preparar sus corazones para enseñarla, para vivirla y para compartirla. Como dice 1 de Timoteo 4:13 y 16, entre tanto que voy, le decía Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. O sea, no estés ocioso, no perdas tu tiempo. Lee, exhorta, enseña. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas,
para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Debemos tener unidad para que Dios sea reflejado en otros alrededor del mundo. Cuando comprendemos la Escritura, Dios produce en nosotros convicción de pecado y esto nos debe llevar a un arrepentimiento verdadero. En la segunda carta de Corintios, en el capítulo 7, versículos del 9 al 11, encontramos: ahora me gozo, no porque haya sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, oiga lo que dice, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo es que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Cuando nos encontramos con la palabra de Dios, entonces hay un arrepentimiento verdadero. Entender las Escrituras produce alegría. Es decir, al entender que Dios nos ha perdonado de todo nuestro peso de pecado y de maldad, entonces estamos seguros en Él. Y eso, hermanos, también podemos compartirlo con otros. ¿Qué has aprendido hoy, hermano? ¿Quiere compartirlo con otros? ¿Quiere ponerlos en práctica? Que sea Dios, hermanos, moviendo nuestros corazones y que seamos nuestros portavoces de la gracia divina a todo el mundo. Y todo el pueblo respondió: amén, amén. Oremos, hermanos. Padre, qué bueno que permite, Señor, que tengamos estos tiempos contigo. Qué bueno, Señor, que podemos enfrentarnos con tu palabra, abrirla con toda libertad, exponerla con toda libertad, Señor, y permitir que sea ella la que hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. Tu palabra, como un martillo, quebranta la piedra, dice tu palabra. Tu palabra puede quebrar nuestras ideas, nuestros pensamientos equivocados. Tu palabra es verdad, Señor. La suma de tu palabra es verdad. Y qué bueno, Señor, que hemos tenido la oportunidad de leerla, de meditar en ella y de aprender. Ahora, Señor, ayúdanos a mostrar esto al mundo, a vivirlo allá afuera. Y que tu nombre, Señor, sea exaltado por los siglos de los siglos. Amén.